¿Qué hace el primer palacio renacentista de toda España, escondido dentro de esta ruda fortaleza militar? Mira allí a lo lejos. Cada vez que conduzco por la autovía y veo esa mole rojiza, siento que nos llama. Hoy por fin nos hemos animado a acercarnos al Castillo de la Calahorra, un lugar que esconde secretos increíbles. Mientras subimos por este camino de tierra, fíjate en cómo domina todo el marquesado del Cénete desde su cerro. Por fuera, con esos 4 torreones macizos, parece una estructura fría, austera y lista para la guerra. Fue construido entre 1509 y 1512, con esta piedra roja de las canteras locales que impone muchísimo respeto. Pero prepárate, porque al cruzar sus puertas, el contraste es brutal y vamos a viajar a la Italia del Renacimiento. Increíble, ¿verdad? Este patio interior es una obra maestra de mármol que te deja sin palabras. Y todo esto es el resultado de una de las historias de amor más rebeldes y apasionadas de nuestra historia. El creador de esta maravilla fue don Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, un noble culto, pero de mucho temperamento. Rodrigo se enamoró perdidamente de María de Fonseca, pero los reyes católicos se negaron en rotundo a esa boda. A ella la encerraron en un convento y a él lo desterraron. Pero Rodrigo no estaba dispuesto a rendirse jamás. Cuando la reina Isabel murió, logró liberarla. Se casaron en secreto y le construyó este palacio como nido de amor. Fíjate en los detalles de las columnas y los arcos. No hay absolutamente nada igual en toda Andalucía. Todo este mármol blanco y brillante que ves no es de por aquí. Es auténtico mármol de Carrara traído desde Italia. Imagina la Odisea. Las piezas llegaron en barco al puerto de Almería y cruzaron las montañas en carros de bueyes. Si miras con detalle las portadas de las puertas, verás escudos de armas y elementos mitológicos tallados a la perfección. Es fascinante cómo el marqués contrató a los mejores artistas italianos para que vinieran a tallar la piedra aquí mismo. Subiendo por esta escalera monumental, te das cuenta del contraste. Una coraza de guerra por fuera y lujo por dentro. Las habitaciones superiores ya no tienen los muebles de la época, pero caminar por estos pasillos te transporta. Desde estas ventanas, la luz entra a raudales, iluminando la galería superior del patio con un color especial. Se dice que María de Fonseca pasaba horas aquí, resguardada del frío del duro invierno granadino. Porque no nos engañemos, a los pies de Sierra Nevada, el viento sopla con ganas cuando cae la tarde. Es curioso pensar que este castillo llegó a estar a punto de ser desmontado y vendido piedra a piedra en el siglo XX. Un comprador americano quiso llevárselo en barco, pero por suerte se frenó aquella locura justo a tiempo. Caminar por estos pasillos vacíos tiene algo mágico. Casi puedes escuchar el eco de las fiestas del marqués. Este rincón es perfecto para admirar la simetría impecable del estilo renacentista italiano que trajeron en exclusiva. Aunque el castillo pasó por manos de varios nobles a lo largo de los siglos, nunca perdió su esencia original. Cada vez que visito lugares así, me reafirmo en lo importante que es conocer la historia que tenemos tan cerca de casa. Y si levantas la vista hacia lo alto de las columnas del patio, te encuentras con auténticas joyas de la escultura. Fíjate cómo, escondido entre las clásicas hojas de acanto, asoma un misterioso rostro mitológico observándonos en silencio. Estos mascarones tallados a mano son la prueba irrefutable de que los mejores maestros italianos estuvieron trabajando aquí mismo.
Ya hemos recorrido toda la galería superior y vamos a empezar a descender de nuevo hacia el patio principal. Abajo se aprecia mucho mejor la escala de esta obra. Fíjate en el tamaño imponente de esa escalera blanca. Si vienes algún día, tienes que buscar las inscripciones latinas que hay repartidas por los muros del palacio. Empezando a bajar por la gran escalera principal, es casi inevitable ir pasando la mano por este mármol frío y perfectamente pulido. Fíjate en el detalle de la balaustrada. Cada pieza fue torneada meticulosamente para darle elegancia a una estructura tan pesada. Esta perspectiva desde el descansillo es perfecta para entender cómo la luz del sol inunda y da vida a todo el patio central. Así es el castillo de la Calahorra, un verdadero espejismo italiano en medio de la estepa granadina. Te recomiendo muchísimo que, si pasas cerca, te desvíes un momento de la autovía y subas a conocerlo. Es una de esas excursiones perfectas que te arreglan un fin de semana y te dejan recuerdos inolvidables en familia. Fíjate en este precioso pozo de mármol en el centro del patio, que era el corazón del palacio para abastecer de agua a todos. Está tallado en la misma piedra italiana que las columnas, demostrando que aquí hasta los detalles más prácticos rezumaban puro lujo. Y si miramos un poco más abajo, justo al lado de la escalera principal, nos encontramos con algo súper curioso. Una auténtica bañera de la época. Imagina a los nobles dándose baños de agua caliente aquí, mientras fuera nevaba. Al caminar de vuelta, no puedo evitar girarme para echar un último vistazo a esos imponentes muros rojos. Es como si el marqués hubiera querido esconder su tesoro más preciado bajo una caja fuerte de piedra impenetrable. Ahora, acércate a ver esta imponente puerta de madera maciza, reforzada por unas gruesas bandas de metal. Con semejante blindaje de hierro, el marqués dejaba muy claro que, por muy bonito que fuera el patio, esto seguía siendo una fortaleza impenetrable. Y mira el tamaño espectacular de este cerrojo forjado a mano. Pesa una barbaridad y parece sacado de una película medieval. Oír el golpe seco de este mecanismo cerrándose por la noche debía de dar muchísima seguridad, o quizá un poco de claustrofobia. Dentro de esa coraza áspera y ruda se escondió una historia de amor, de rebeldía, de arte y de pura pasión. Quizás ese es el mejor mensaje que nos deja don Rodrigo, que la verdadera belleza a veces hay que protegerla del mundo. Nosotros seguimos recorriendo su perímetro, intentando asimilar el tamaño de estos 4 torreones circulares. Si te gusta la fotografía o simplemente sentarte a observar el paisaje, este es uno de esos lugares que atrapan. A veces, el turismo de interior te regala joyas como esta, lejos de las aglomeraciones y del ruido de la ciudad. Me encanta cómo las cúpulas que rematan las torres le dan un aire casi de cuento de hadas, pero muy robusto. Piensa que en 1509 no había grúas ni carreteras asfaltadas. Subir cada uno de esos bloques debió ser una locura. Dicen que en los días más claros, el contraste de la piedra roja con el cielo azul andaluz es el mejor filtro fotográfico. Un dato curioso: el marqués del Cenete era hijo del gran cardenal Mendoza,
una de las figuras más poderosas de su tiempo. Eso explica cómo tuvo el dinero y la influencia para traer un palacio italiano entero a un pueblo remoto de Granada. También hay leyendas locales que hablan de pasadizos subterráneos secretos que conectan el castillo con el pueblo. Aunque nadie los ha encontrado, siempre le dan ese toque de misterio que a todo el mundo le encanta en una fortaleza. El entorno que rodea al castillo es igual de espectacular. Toda la comarca del Marquesado tiene un encanto especial. Los almendros, cuando están en flor en otras épocas del año, convierten todo este valle en un manto blanco y rosado. Ha sido una visita redonda que, te lo aseguro, merece la pena añadir a cualquier ruta que hagas por el sur. Nosotros ya nos despedimos de este rincón mágico, llevándonos un pedacito de su inmensa historia con nosotros. Gracias por acompañarme en este paseo, descubriendo los secretos y la arquitectura del espectacular Castillo de la Calahorra. Un abrazo gigante, amigo, y recuerda que siempre hay una nueva aventura esperándonos a la vuelta de la esquina.